Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe. Bienvenidos a Orgullosamente Caribe. Hoy tenemos la sesión de cierre de este especial de emprendimiento y por ello hemos invitado a uno de los empresarios del Caribe más destacados de este momento en la ciudad de Barranquilla. Él es Rodrigo Navarro, CEO de Apalanca. Es una plataforma de negocios internacionales para empresas, empresarios, emprendedores, clúster y agrupaciones que buscan expandir sus fronteras exportando sus servicios a otros mercados, así como consolidar su posicionamiento y ventas en el ambiente local. Hoy Rodrigo está con nosotros porque vamos a conversar sobre ese aporte que desde el sector empresarial se realiza al ecosistema emprendedor. Rodrigo, bienvenido. Isa, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que es una oportunidad para mí personalmente, para la organización que represento, sobre ese aporte, precisamente sobre esa contribución que hacemos cada vez que podemos comunicarnos, cada vez que podemos dirigirnos al público, lo vemos como una oportunidad de aportar algo. Así que espero hoy no sea la excepción y que podamos contar de nuestra experiencia, contar de nuestro aprendizaje con empresas que han estado luchando unas para llegar, para trascender, para pasar fronteras, llegar a otros mercados, el emprendimiento, sus proyectos, sus desarrollos locales. Entonces, nuestro aporte está en ser ese punto de apoyo que las empresas necesitan. Es una forma de tener con quién contar, porque hay mucha desorientación, hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo, que es lo que paraliza al emprendedor cuando tiene que salir de su zona de comodidad. Yo lo comparo mucho, y así seamos emprendedores jugados, con mucha experiencia. Si alguien me dice a mí, abramos un negocio en Singapur, a mí me daría temor, sí, o por lo menos yo sabría que lo primero que tendría que hacer es buscarme un experto en el mercado, alguien que haya vivido allá o viva allá, que conozca, y eso es algo de la conciencia, y un primer aporte es apóyense, apoyarnos, buscar ayuda de personas que ya tienen experiencia, ¿no? Entonces básicamente es el concepto más importante de nuestro aporte, ese apoyo permanente. En la ciudad de Barranquilla en particular, Rodrigo, ¿con cuántos emprendedores has tenido la oportunidad de tener ese acercamiento y de hacerles ese acompañamiento que nos mencionas? Bueno, Isa, a distintos niveles, son cientos de empresas ya, porque nosotros trabajamos por detrás de muchos proyectos, ya sea con la Cámara de Comercio de Barranquilla, con la AmCham, con el Ministerio de Comercio, hemos trabajado con clústeres, con diversos clústeres. Hacemos convocatorias privadas, hacemos invitaciones a empresas que directamente con nosotros quieren emprender de una forma o, digamos, abarcar el ámbito internacional o de otros mercados. Entonces en realidad son cientos, no tengo el número exacto, pero mi número aproximado pasa de 350 a 400 empresas. Desde empresas muy pequeñas, porque hemos apoyado distintos programas de la gobernación. Hemos aprobado o trabajado con proyectos desde personas que trabajan en artesanías hasta empresas de tecnología, que es nuestro fuerte, de empresas de servicios, empresas de servicios profesionales, llámese salud, de servicios de logística, de apoyo empresarial, y sobre todo la parte tecnológica, que sabemos tiene un boom en este momento en nuestra ciudad, sobre todo en Colombia en general, y que es una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país. Colombia ocupó el puesto 25 a nivel global dentro de los países que representan las mejores condiciones para emprender. ¿Tú piensas, Rodrigo, que sí se ha dado de manera articulada el trabajo entre el sector privado y público para facilitar el logro de este reconocimiento? Ha habido una concentración en sacar adelante el emprendimiento, en apoyarlo, muy buena intención, se vio fuertemente durante el gobierno de Duque, que lo tomó casi que como una bandera, como una forma de sacar adelante, de transformar el país a través del emprendimiento. Obviamente es un reto bastante grande, pero se suponía que era que necesitaba continuidad. Se ve alguna continuidad de lo que se logró en el periodo anterior, y en general Colombia está orientado hacia el emprendimiento.
Ahora, que sea el más fácil para hacerlo, por un lado sí, pero por otro lado puede ser uno de los más difíciles, cuando tenemos que hablar con tramitomanía, cuando tenemos que hablar con, como diría uno, muchas leyes de sospecha, es decir, aquí somos delincuentes hasta que demostremos lo contrario, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que se intente hacer, por ejemplo, en el ecosistema de inversionistas, se hace complejo, traer dinero se hace complejo, el crowdfunding, por ejemplo, sigue siendo, siempre estás en una línea gris como que puedes caer en de dónde vienen esos fondos y para qué, si son ilícitos o no son ilícitos, entonces tienes que demostrar que no son ilícitos para empezar. Eso hace que sea complejo. La parte toda impositiva es compleja también, hay mucho temor, hay miedo real, es un miedo basado en que cuando yo abro una empresa, en ese momento ya empieza un nivel de estrés, el cual implica que tengo que tener un contador urgentemente porque se me pasa el IVA, se me pasa la declaración y entonces ahora tengo multas grandísimas, y para un emprendedor que está concentrado en sacar adelante su negocio y conseguir fondos y moverse e innovar y conseguir clientes y subir sus números, la preocupación de que ahora esté generando deudas precisamente por cuestiones de gobierno, y esto solamente por mencionar algunos. Seguramente tú lo has vivido, lo complejo que es a veces crear una empresa, las devoluciones que sí, o sea, no existe toca hacerlo casi que a uno mismo, y ahí se necesita mucho apoyo también. Entonces sí, por un lado, en resumen, sí es un buen país para hacer emprendimiento, hay apoyo, hay intención, hay un ecosistema que se está fortaleciendo, pero por otro lado, pues se necesitan algunas modificaciones, sobre todo estas leyes basadas en la sospecha, digámoslo así. Rodrigo, Colombia Tech Report 2021 evidenció que la actividad emprendedora está concentrada en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. ¿Qué piensas tú que está pasando con el resto de las capitales del país? Sobre todo en capitales, necesitamos sacarlos del silencio. Hay mucha iniciativa también. Conozco desde hace mucho tiempo ciudades, Manizales, Pereira, que ellos intentan hacerlo, pero no tienen voz, no tienen apoyo. Y necesitamos precisamente apoyar a través de un fuerte ecosistema que vaya y los rescate y los traiga a este tejido, digámoslo, integral nacional. Mucha información, se necesita mucha más información, difusión, precisamente lo que tú sugieres y lo que estamos logrando con este medio. Por eso la importancia de canales como este, que por motivos propios, por tu interés o ves la necesidad y aportar un grano de arena, ¿cierto? A veces es muy grande porque se necesita información, a veces lo que queremos es que un video, un audio como este sea motivador o suficiente como para decir, hombre, yo no sabía que el SENA me puede ayudar, por ejemplo. Yo necesito irme al SENA, el SENA tiene algo para los talentos y yo quiero ir, o sea, que sean a veces ese poquito de información o mucha información que los coloque en la ruta y de ahí se encadenan al proceso. Esa puede ser una forma de encadenarnos, es a través del SENA, a través de Impulsa, a través de las convocatorias son nacionales. Lo que falta es mejor comunicación. ¿Qué crees que falta o les ha pasado que no han logrado ser ese punch que necesitamos todos para estar enterados realmente de todos los recursos que están disponibles a nivel nacional para los emprendedores? El año pasado el exministro Crisien hablaba justamente de eso, que habían unos rubros bien importantes de inversión para los emprendedores, pero que se perdían porque los emprendedores desconocían cómo acceder a esos recursos. Y te lo digo porque mi hermano es un caso de eso, donde simplemente fue una ventanilla y no, si aquí hay becas, aquí se pierden, y aquí hay una para Holanda, no quieres irte a hacer una especialización en servicios, por ejemplo, en Holanda, y se fue, y delicioso, ¿no? Le pagaban hasta por estar allá. Yo pienso que pasa mucho de eso hoy, pero también tiene un riesgo, y es emprender entre comillas, o sea, y es una de las cosas que yo más le temo. Lo he visto en Colombia. Yo regresé a Colombia a estar en el ecosistema de emprendimiento hace 12 años, más o menos, y empecé a ver el proceso de Medellín, por ejemplo,
con Ruta N y todo esto. Y toma un tiempo porque las empresas se malacostumbran también y se dedican a trabajar en la consecución de convocatorias, pero que no tienen un propósito superior, ¿no? Sí, no hay una intención de generar empresa, no hay una intención de en realidad trascender a través de esta ayuda que me están dando, poder llevar mi empresa más allá, mi proyecto, mi emprendimiento. Yo quiero ser la empresa que va a vender, que va a solucionar tales problemas. No, yo quiero en cambio lo que se cae en ese riesgo, que como te decía, lo vi pasar en Medellín, es que las empresas empiezan a querer todo gratis y todo sin un propósito. Es decir, el único propósito es conseguir dinero para seguir buscando más convocatorias. Entonces ahí hay un riesgo grande. Eso no se veía en Barranquilla, por ejemplo, por comparar los dos ecosistemas, y de pronto llega eso a Barranquilla también. Entonces empezamos a ver el mismo fenómeno. Empresas que piensan es en la próxima convocatoria y se acaba la convocatoria y se murió el proyecto. Entonces se pierde el propósito de generar empleo, de hacer un mejor país, y lo que se generó fue un circulante que sí ayuda a la economía, porque esas empresas gastan, compran y se preparan para la siguiente convocatoria. Ahí hay un riesgo muy alto, y a donde voy con la respuesta en sí es que todos estos intereses deben tener un propósito de resultados, más no un propósito de operación. Sí, podemos evaluar, hablar, capacitar, dar mucha información, pero ¿en qué terreno está cayendo? Necesitamos que te caiga en terreno de gente con hambre de empresa, con sueños grandes, con gente que lidere proyectos y que quiera hacer de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra familia, de todo lo que toquemos, algo mejor, algo más grande, que generemos mucho empleo, muchas divisas para el país, y bueno, de paso tenemos bienestar personal. A esta hora conversamos con Rodrigo Navarro, CEO de Apalanca, plataforma de negocios internacionales para empresas, empresarios y emprendedores. Rodrigo, acabas de mencionar un punto importante, y es que en nuestra pasada entrega, en diálogo con Cecilia Arango, quien fuese hasta hace poco secretaria de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico, hablaba de la confiabilidad. Ella hablaba de que más allá del emprendimiento, más allá del proyecto, hay que trabajar en un tema de valores. ¿Estás de acuerdo con Ceci? Claro que sí, hemos tenido conversaciones también con Ceci. Precisamente ella habla mucho del cambio interior, ¿no? De cómo se logra el cambio, pero cambiando uno mismo, ¿no? Siempre recuerdo sus palabras y estoy totalmente de acuerdo con eso. Esto es una cuestión que viene de adentro hacia afuera. No solamente el empresario. Yo conozco emprendedores exitosos, pero son saltamontes, son colibrí que van de una flor a otra, ¿sí? Y les respeto su forma de trabajar. En cierta forma, como te digo, tienen éxito aparente, o por lo menos se venden como exitosos. Sin embargo, que necesitamos más que eso, ¿cierto? Eso puede ser un camino, puede ser un tipo de parte del proceso, digámoslo así, pero necesitamos eso que tú dices, emprendedores con valores, con un propósito superior, que nos unamos a hacer cosas juntos, y vamos a hacer cosas muy grandes. Vamos a hacer, tenemos en las manos, y nosotros tuvimos esa visión hace más de 10 años, cuando empezamos a trabajar con empresas de la India, desde los Estados Unidos. Aquí yo me fui a Estados Unidos en el 2000 y tuve la oportunidad de contratar empresas de tecnología de la India. Cuando en el 2010 empiezo a contratar empresas de Colombia, me doy cuenta, obviamente, que yo sé el talento que tenemos, pero también veo las falencias, y nos embarcamos en esto de cómo podemos ser
el proveedor más importante de servicios de tecnología, de servicios profesionales para los Estados Unidos. ¿Por qué la India? O sea, ¿por qué tienen ellos? Y empezamos a analizar también su sistema. Una de las primeras cosas que nos encontramos es la preparación hacia el mercado americano, hacia el mercado de destino. Que si queremos conquistar mercados, tenemos que prepararnos para ese mercado. No es estudiar un tema, por llamarlo en educación formal, o prepararnos para temas porque me gusta, sino porque el mercado al que yo quiero ir lo necesita. Son dos cosas distintas. Por eso la importancia del bilingüismo, el dominio del inglés desde los niños. Creo que hemos mejorado mucho, el sistema educativo ha mejorado mucho en eso. Sin embargo, nos falta mucho, hay 2 generaciones en la mitad que todavía tienen dificultades con el idioma, con comunicarse. Y lo peor no es eso, lo malo que yo veo es que están cómodos así, o están incómodos pero tampoco hacen nada porque mejoremos esa parte. Entonces, existen cosas en las que tenemos que trabajar, aparte de nuestro interior, nuestra preparación, esos recursos, nuestra mente, es nuestro reto más importante. Mentalizarnos, que se acaben estos empresarios que nos preguntan a nosotros que por qué necesito un website en inglés, ¿sí? Que por qué más bien ellos no aprenden nuestro idioma y por qué nosotros tenemos que aprender el de ellos y ellos por qué no aprenden el de nosotros. O sea, que tengamos la conciencia de globalización. Fíjate, Rodrigo, que también en conversaciones con Luz Helena Álvarez del SENA, ella nos comentaba precisamente eso también, que en este momento el SENA le está apuntando a reforzar las habilidades blandas en los emprendedores. Están muy descuidadas las habilidades blandas, el ser, el manejo de conflictos, el manejo de las emociones y todas estas cosas que de alguna u otra manera pueden jugar en contra del proceso de evolución emprendedor. El inversionista busca gente. Uno de los factores más importantes es gente agradable, gente preparada, gente con los pantalones bien puestos, bien amarrados para hacer empresa. Que se quebró tres veces, no importa, mejor todavía, pero que tiene carisma, que tiene energía, que tiene esos valores y esa capacidad de atraer también, de querer hacer negocios. Yo los he visto de primera mano y hablo con los inversionistas. Yo personalmente he hecho negocios con gente por la gente. A veces no entiendo el negocio todavía, pero yo quiero trabajar con esa persona, ¿sí? Y me acerco a ver qué es lo que están haciendo por la persona. Que seamos un imán con el que queremos trabajar porque pienso que puedo aportar algo, porque esa persona me puede aportar algo, que juntos podemos hacer grandes cosas bien grandes. Y para eso se necesita ser y se necesitan saber algunas otras cosas. Pero primero ser, no se nos puede olvidar esa calidad, esos valores, la palabra, o sea, todo lo que sabemos de los abuelos, esos valores de los abuelos, tenemos que traerlos y volverlos nuestros, porque de ahí vienen las grandes empresas también, ¿no? Lo que pasa es que hay malos ejemplos, y esto es una de las cosas con el que pelea, por ejemplo, la educación formal, es que los ejemplos de nuestros líderes nos están mostrando, por ejemplo, que es que la universidad no es necesaria, porque es que Elon Musk y porque Bill Gates se salieron de la universidad y Zuckerberg se salió de la universidad, entonces la universidad ya no es necesaria. ¿Sí? Entonces empiezan a sacarse conclusiones donde se hace complejo, porque empiezan a pelear con todos los ingredientes del sistema. Y entonces no, es que Jeff Bezos no es una persona agradable, o el mismo Musk es un tipo que no es una buena persona, estoy poniendo ejemplos en general. Entonces son ejemplos que yo pienso que debemos ignorar en ese sentido y rescatar nuestros valores de ser buenos patrones, buenos empleadores, buenos compañeros, buenos socios. Y lo que tú dices también de que está haciendo el SENA, yo insisto mucho en que se nos olvidó vender, por ejemplo. Pensamos que sí, el Instagram vende por mí, el LinkedIn vende por mí, pero nosotros tenemos que cerrar muchas veces los negocios, dependiendo de tu modelo de negocio. Pero no podemos dejar a un lado esa comunicación, ese talento, ese carisma de querer comunicarse, de aprender a vender. No se nos puede olvidar eso, porque ahí se quedan todos los negocios. Nosotros en La Palanca, por ejemplo, generamos leads, ponemos empresas al frente de clientes potenciales.
prospecto calificado, listo, mira, aquí lo tienes, véndele. ¿Sí? Y ahí falla un porcentaje demasiado grande todavía. Entonces, no es solo la preparación en cuestiones teóricas y necesitamos que la gente sea buena en lo que hace, en la parte comercial también, en saber cerrar ventas. Que no se nos olvide que eso sigue siendo de personas con personas en la mayoría de los casos, insisto, porque hoy en día hay SaaS donde tú no ves ninguna persona, donde tú puedes tener empresas como un GoDaddy donde nunca hablas con nadie, o un Amazon donde casi nunca interactúas con nadie, y son empresas exitosas, ¿no? Pero son modelos de negocio. En nuestros modelos de negocio de personas necesitamos nosotros ser mejores personas, tener valores y tener entrenamiento para hacerlo. Ahora que mencionabas lo de Shark Caribe, en esta edición 2023 estamos trabajando en un programa de formación para competencias y habilidades emprendedoras en la que vamos a integrar todo este tema de habilidades blandas para fortalecer ese componente del hacer del que hoy conversamos contigo. Ese es un punto de los más débiles y de los más impactantes en lo que estás trabajando, porque no sabemos conseguir dinero. Pienso que es parte del proceso de madurez. Hace unos años no se entendía ni qué era ni la importancia de la propuesta de valor. Aquí todavía estamos hablando de misión y visión y estamos hablando de las cosas básicas, elementales de hace muchos años. Sin embargo, ya estamos hablando de cómo habla el resto del mundo y nos falta precisamente ahora fortalecernos en muchos sentidos, como hablábamos al principio, de la parte legal, la parte del país como tal, pero también los emprendedores, cómo pedir dinero, cómo conseguir dinero para que los inversionistas crean. Necesitamos cientos de millones de dólares flotando hacia Colombia de parte de los inversionistas. Y creo que nos falta mucho todavía, para no hablar de 1.000 millones. Cuando estemos logrando cifras más significativas, o mejor dicho, para lograrlo necesitamos estar preparados. La plata no se regala, la plata se logra y se gana. Y es importante esa labor de Shark Caribe, de traer conocimiento, de que las personas aprendan a hablarle ahora a los inversionistas. Ya no solamente es poder montar un SaaS y tener un modelo interesante o ir a una aceleradora, pero cómo presento mi negocio, cómo hago un buen pitch y después cómo le hablo a un inversionista cuando me empieza a hacer preguntas difíciles, ¿sí? de cuál va a ser el modelo de retorno de la inversión para que nosotros le devolvamos su dinero, digamos, y no entendemos qué es un SAFE, no entendemos qué, o sea, toda una terminología, es un mundo, y es importante todo el apoyo que puedas traer con Shark Caribe a la región. Va a ser fundamental, y traer también inversionistas, ponernos al frente de personas preparadas, porque eso es fundamental. Han venido inversionistas a Colombia y se van con las manos vacías y hasta tristes porque no pudimos llenar las expectativas de hacer unas buenas presentaciones de negocios que los motivaran. Y con estas palabras vamos a hacer una pausa y volvemos. Orgullosamente Caribe, una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe.